Bueno, eh, la verdad que es un placer tener al doctor Cristian Meriú. Nos conocemos de hace mucho en actividades siempre relacionadas con el comercio internacional, con las relaciones internacionales, cuando era representante de la Cámara India, de Dubái, o sea, nos conocemos en otra actividad y bueno, y siempre desplegando un conocimiento importante de todos los temas que trataba. En este caso, perdone que yo aparte estoy siendo el administrador, estoy admitiendo dos personas más. En este caso, para los que no lo conocen, Cristian es embajador de la paz de la ONU, como decía el flyer, es director del Centro de Innovación de Bolivia, E3, vicepresidente de la organización Futuro 5.0 Colombia, que es uno de los temas que estuvimos trabajando con él, profesor de posgrado de UCES, cátedra Industria 4.0, Comercio 2030, y también tiene muchos títulos más que no quisimos poner por una cuestión de pudor de él, pero es representante para Latinoamérica de Meshbox, una empresa de inteligencia artificial, blockchain, 5G, fintech de Singapur. Así que, Cristian, te agradecemos que hayas tenido la deferencia de venir a contarnos un poco de qué viene el mundo en este tema puntualmente. Y bueno, es tuyo el lugar. Gracias por la presentación y como bien decías, nos conocemos hace muchos años y la verdad que han pasado muchas cosas desde ese entonces, cosas buenas, cosas malas en el mundo, en el país, pero la verdad que estoy hoy muy esperanzado. Para los que no me conocen, bueno, José Luis sí me conoce bien, sabe que soy una persona que no soy muy optimista con respecto a algunos temas del futuro, no porque no tenga expectativa de lo hermoso o lo fascinante que va a ser el futuro, sino en virtud de que no nos estamos preparando bien como mundo, ¿no? Algunos lugares más que otros, pero la realidad es que nos falta muchísimo para arrancar en algunos lugares recién la tercera revolución industrial. Y hoy vamos a hablar de la industria 5.0 y de la revolución 5, no de la cuarta, no de la quinta. Así que bueno, vamos a empezar con la presentación. A ver, Te recuerdo bueno, que quizás te aparezca alguien que quiera ingresar y vas a tener que administrar vos el ingreso. bien, sí, sí, eso estaba viendo. A ver, ¿me está entrando alguien? ¿Me está entrando alguien? No. No, Bueno, no. ahora sí. Empezamos entonces. Bueno, como les decía, vamos a hablar de la industria 4, perdón, de la industria 5.0 y la idea es que hablemos un poco al comienzo de la actualidad que estamos teniendo, ¿no? Y para hablar de la actualidad tenemos que remontarnos después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿por qué tenemos que remontarnos después de la Segunda Guerra Mundial? Porque estos factores, que luego de la Segunda Guerra Mundial eran importantes, los vamos a comenzar a ver como que hoy es una realidad que son cada vez menos importantes, o que en definitiva son cambios exponenciales que antes de hablar de tecnología es importante que hablemos de economía. Por lo tanto, tenemos que mencionar que después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema, como estaba preparado a nivel económico y social, estaba pensado para que exista pleno empleo, para que el factor trabajo siga en crecimiento. Se pensaba en la jubilación como algo que después de jubilarse las personas iban a vivir como máximo 10 años. Estamos hablando de temas que hoy son cambiantes, de temas que en definitiva no es lo mismo el mundo que era hace 100, 200 años que el mundo que nos tenemos que preparar mentalmente. Y por eso es importante seguir mencionándoles estos puntos que después de la Segunda Guerra Mundial estaban instaurados socialmente. La inflación se indexaba a los aumentos que había en los sueldos de las personas. Ahí nace el concepto de las pensiones. Necesitábamos familias grandes porque necesitábamos tener en las industrias a las personas y los salarios eran crecientes. Ahora, el mundo actual nos determina que no hay pleno empleo, la gente después de jubilarse vive más de 10 años, se puede crecer con cero factor trabajo humano. ¿Qué significa? Que la tecnología que hoy tenemos actualmente en el mundo hace que las personas sean cada vez menos necesarias para la industria o para el comercio, ¿sí? La educación es obsoleta para cualquier sistema educativo a nivel mundial, y eso está generando también una precarización del trabajo, está generando un aumento del subempleo. Fíjense que todas estas cosas son importantes mencionarlas
porque cuando hablamos de que de las 3 revoluciones industriales que tuvimos en estos últimos 200 años, nos han llevado a cambios exponenciales, pero no tenía pensada ni la industria ni el comercio que las personas tenían que reinventarse porque iban a ser menos necesarias para un sistema cada vez más digitalizado y automatizado. Vemos, por ejemplo, en el Banco Mundial, que vaticinan que en el 2023 el 50% de los trabajos van a estar reemplazados por las máquinas o por sistemas de inteligencia artificial o, en su defecto, por sistemas de inteligencia artificial que, en definitiva, lo que van a hacer es tener que hacer que las personas de alguna forma se puedan hibridar con la tecnología o con la inteligencia artificial. Ahora, no muchos tienen en claro cómo fueron esos 200 años de revoluciones industriales, porque muchos hoy están hablando de la 4ª revolución industrial y hoy lo que vamos a hablar es de la 5ª revolución industrial. ¿Pero por qué vamos a hablar de la 5ª? Porque ya la 4ª es algo que para mi criterio ya quedó obsoleto porque el 75% de la 4ª revolución industrial se está gestando en China y en Estados Unidos. Después podemos ver a Japón, podemos ver a Estados Unidos, podemos ver a Japón, podemos ver a Corea, podemos ver a Alemania, como otros actores importantes que están dentro de esta transformación económica, pero que en definitiva el 75% del desarrollo de todas las tecnologías que estamos viendo, la estamos viendo nada más en 2 países, en China y en Estados Unidos. Bueno, para decir básicamente y muy someramente cómo fueron esas 4 revoluciones industriales anteriores, la primera fue la mecanización, la segunda la electricidad, la tercera la informática, todo era información, y la 4ª, que estamos transitando desde el 2006, porque esto comenzó cuando Jeremy Rifkin se juntó con Angela Merkel y hablaron de que el sistema actual que teníamos, tanto comercial como industrial, estaba quedando obsoleto porque estábamos generando no solamente un crecimiento desmedido y una concentración de capital que generaba que eventualmente haya más desigualdad y que haya una contaminación que el mundo en algún momento iba a colapsar. Entonces teníamos que pensar en una revolución industrial que de alguna forma con la tecnología, que era la tercera revolución industrial, que era la informática, se fusione y genere un ecosistema inteligente, que en vez de generar desechos, esos desechos se terminen reinventando, convirtiéndose en cosas diferentes. Y ahí es donde nace la 4ª revolución industrial, que en el año 2016 se presentó en Alemania, en Hannover, y que luego nosotros en Latinoamérica comenzamos a partir del Foro Económico Mundial, que empezó a hablar de esto con mayor fuerza a partir del 2017, comenzamos a ver un sujeto llamado Yuval Harari, que empezó a hablar de cómo las tecnologías eran exponenciales en este siglo XXI y el desafío del ser humano iba a ser cada vez más importante para poder seguir subsistiendo como especie y no tanto en lo comercial, ¿sí? Y esa digitalización llevó al Internet de las cosas, la coordinación digital, los sistemas ciberfísicos, la robótica. O sea, fíjense que principalmente esta 4ª revolución industrial, tenemos que hablar sí o sí siempre de esta 4ª revolución industrial porque estamos transitando desde el 2006, como les decía, esta 4ª revolución industrial. Pero tenemos que entrar ya en la 5ª revolución industrial y hacer una simbiosis con la 4ª revolución industrial. ¿Por qué? Porque ahí vemos que la manufactura como tal se está personalizando. Y esto mucho tiene que ver con la realidad actual, donde vemos que el sistema, como hoy lo podemos considerar, es un sistema que por el COVID se está automatizando con mayor velocidad y se está personalizando. Estamos viendo un despliegue de los cobots, que son trabajadores y robots, donde ya no hablamos de que la inteligencia artificial o los robots nos van a reemplazar, todo lo contrario, estamos hablando de que la inteligencia artificial en esta 5ª revolución industrial, que muchos vaticinan que va a llegar en el 2032, que va a llegar con la singularidad tecnológica, que es cuando una inteligencia artificial tenga la capacidad de toda la inteligencia humana, y es ahí donde nosotros tenemos que ya desde hoy comenzar a trabajar con la 5ª revolución industrial, fusionándonos con la 4ª revolución industrial, ¿sí? Porque tengan en cuenta que hoy, con el COVID, es algo muy indispensable pensar que tenemos que sí o sí empoderar al ser humano. Tenemos que trabajar en los sistemas que actualmente tenemos a nivel comercial e industrial para darle mayor rapidez y calidad. Y tenemos que sobre todo pensar en el medio ambiente, porque esos desafíos de medio ambiente son los que necesitamos para potenciar mucho más el mundo y potenciar mucho más al ser humano. Ahora, ¿qué diferencias en cuanto a la estructura de la arquitectura tiene la 4ª revolución industrial y la 5ª? Bueno, en la 4ª nosotros podemos ver que se conectan productos, ¿sí? O sea, es conectar productos a través del Internet de las cosas que se comunican entre sí y se comunican a través de los espacios ciberfísicos con las personas, ¿sí? Y en la 5ª revolución industrial estamos hablando ya, o en la industria 5.0, estamos hablando de la personalización en masa. ¿Qué significa? Que si uno dentro de aquí a unos 5 o 6 años quiere comprar unos zapatos, esos zapatos van a estar especialmente diseñados para uno, no van a estar producidos en masa.
Porque antes de la quinta revolución industrial, inclusive hasta la cuarta, nosotros podíamos hablar de que la industria o el comercio estaba pensado para aumentar la producción. Y ahora estamos hablando de lo que es la productividad. Y hay una diferencia entre producción y productividad, ¿sí? Que es muy sutil la diferencia, pero está. Y ahí es donde hablamos de que ya no estamos pensando en generar desperdicios en esta industria 4.0, ya no estamos pensando de reemplazar al ser humano por la máquina. Todo lo contrario, estamos pensando en generar una economía circular, estamos pensando en aumentar la productividad, estamos pensando en generar gemelos digitales para que antes de que salga al mercado un producto, tengamos sí o sí la posibilidad de haberlo probado en el mundo digital, ¿sí? Y es ahí donde en la cuarta revolución industrial nosotros podíamos ver, o en la industria 4.0 podíamos ver el gemelo digital, y hoy vemos que el gemelo digital, ya en la quinta revolución industrial, habla en un diseño de explotación. ¿Qué significa un diseño de explotación? Que se va a probar todo en un mundo virtual. O sea, no va a haber desperdicios en lo que se refiere a la industria o el comercio, ¿sí? En la industria 4.0 también podemos ver de la simulación y la automatización. Bueno, ahora ya estamos hablando de un backbone de datos, que significa tener todos los datos a disposición. Tengan en cuenta un dato importante, que hoy, en la cuarta revolución industrial, un 95% de los datos no están siendo capitalizados, solamente el 5%. Es importante ya poner la cabeza en la quinta revolución industrial, porque cuando nos conectemos a nivel interplanetario con el 5G y el 6G, vamos a llegar a un punto donde sí o sí tenemos que saber, antes que nos empiecen a hablar de estos temas, de cuál es el paso que se tiene que dar para hibridarlo con el cuarto paso, que vendría a ser la industria 4.0, para llevarlo después al quinto paso, que es la industria 5.0. Y como les decía, el Big Data es importante porque nos permite cuantificar y materializar todos los gastos que hoy en las empresas, si tuviésemos digamos, la facilidad de tener todos esos datos, prácticamente tendríamos a nuestro alcance el oro en nuestras manos, ¿sí? Y con la industria 5.0 ya no vamos a hablar nada más del Big Data y la inteligencia artificial, sino vamos a hablar de la computación cognitiva, que significa IBM Watson, por ejemplo, para el que no sabe qué es computación cognitiva, donde este IBM Watson lo que está haciendo es colaborar, ser un cobot con el humano para aumentar la eficiencia de ese profesional, ¿sí? Y cuando hablamos del último punto que es importante, del cloud, el edge computing y el Internet de las cosas, bueno, acá ya estamos hablando no del Internet de las cosas, sino estamos hablando de la industria del Internet de las cosas, porque tengan en cuenta que todo va a estar conectado y es ahí donde nos permite la nube y la industria del Internet de las cosas preparar un mundo donde prácticamente la ciencia ficción va a superar a la realidad. Y es ahí donde tenemos un concepto muy importante, porque hoy estamos hablando de la automatización, pero con la quinta revolución industrial o la industria 5.0, nos vamos de la automatización a la hiperautomatización. Ahora, ¿qué significa la hiperautomatización? Es la automatización integral que se logra mediante el aprovechamiento de múltiples tecnologías, como los procesos robóticos, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Estamos viendo ya casos concretamente de fábricas en Estados Unidos donde lo hacen todas las máquinas, ¿sí? Muchos habrán visto seguramente el caso de Amazon, pero Amazon sigue usando humanos. Ahora, la cuestión de todo esto nos lleva a un punto de inflexión en cuanto a qué va a pasar con esos humanos que prácticamente están siendo desplazados por la hiperautomatización. En realidad, de la automatización a la hiperautomatización, sí o sí necesitamos que ese ser humano se reinvente mentalmente, ¿sí? Que se potencie, porque esta quinta revolución industrial es la fusión entre la inteligencia humana y la inteligencia cognitiva, que es una inteligencia artificial que ya empieza no solamente a manejar lo que uno le va designando, sino que empieza a tener la posibilidad de hibridarse con la inteligencia humana, a hibridarse a tal punto que le puede permitir al ser humano tomar mejores decisiones en el campo industrial o social. Ahora, ¿qué características tiene concretamente la cuarta y la quinta revolución industrial que se están fusionando y nos están llevando a un mundo de ciencia ficción? Bueno, por empezar, la globalización de la inteligencia, donde estamos viendo que el concepto de lo físico se cae, el concepto de los estados está cayendo. Hoy vemos que hay ciudades que son más poderosas que países enteros. Estamos viendo que corporaciones son más fuertes económicamente que países enteros. Si no, fíjense con BlackRock. BlackRock maneja activos de 7 o 8 billones de dólares, que son activos financieros que podríamos decir que es un PIB más alto que el PIB que tiene Alemania o Francia, y que las 5 empresas más importantes en este momento a nivel tecnológico, si las fusionáramos en una sola, tendrían un PIB más elevado que Reino Unido. ¿Sí? Cristian, Sí, fíjate si no hay gente que esté esperando admisión. sí, ya Porque vemos. perdón, ¿eh?
pero como te di para... Sí, hay dos, ahí bien, ahí está. Bueno, entonces, Listo. Gracias. Gracias. Como les decía, tenemos dos cosas que son importantes que vale la pena destacar. La primera es en cuanto a la demonetización de lo físico, ¿sí? O sea, estamos viendo que lo físico cada vez tiene menos sentido, no solamente en el sentido de cuáles son nuestros propósitos como seres humanos, sino también en el aspecto de que la economía que tenemos que pensar de aquí en adelante no va a estar tanto en el ser, como hoy lo vemos, sino va a ser en un ser donde se va a fusionar con lo tecnológico, ¿sí? Y esta cuestión también que hoy se ve del tener, también se va a reemplazar por el ser. Entonces, nos vamos hacia un mundo donde la desmonetización de lo físico va a ser, obviamente, si queremos comprar un Mercedes-Benz, el Mercedes-Benz sí va a seguir existiendo, pero hoy tengan en cuenta que una impresora 3D puede imprimir un Mercedes-Benz. Entonces, lo que hoy consideramos como una economía como la que tenemos o un sistema social monetario como el que tenemos actualmente, de aquí a los próximos 10 o 15 años, vamos a ver que prácticamente todo se va a desmonetizar. Vamos a ver el ingreso del subsidio universal básico, donde prácticamente lo más importante ahí sí va a ser el ser y no el tener. Ahora, también esto nos lleva a un desafío del subempleo y de la gente prescindible, porque tengan en cuenta que estamos viendo que cada vez más hay empresas donde no están reconociendo, por ejemplo, una jubilación digna, no le están respetando los derechos laborales a los trabajadores, y hay muchas personas que no están trabajando ni estudiando, que se las consideran ni. En Latinoamérica podríamos mencionar que hay 15 millones de personas entre 15 y 23 años que están dentro de ese mundo donde no estudian ni trabajan. Entonces, ¿cuál es el futuro de esas personas? ¿O el subempleo o prácticamente depender de un subsidio universal básico? Y es ahí donde tenemos que pensar en la flexibilidad mental, tenemos que pensar de que para poder entrar en este mundo tenemos que olvidarnos de todos los conceptos que teníamos cuando éramos chicos y pensar de que la inteligencia se duplica a mayor velocidad. ¿Sí? Yo siempre digo algo que la gente por ahí se queda con la ley de Moore, que cada 2 años se multiplicaba la cantidad de transistores, se desmonetizaba el valor de la computación y de todo lo que es físico, porque el hecho de aumentar la potencialidad de los transistores hacía que obviamente las computadoras sean más inteligentes y todo sea más barato y se democratice, etcétera, etcétera. Pero el concepto que hoy estamos viendo, que en 1970 el conocimiento se doblaba cada 100 años. Hoy el conocimiento se duplica, estamos hablando en 3 meses, y en el 2030 vaticinan que va a ser cada 12 horas. Esto significa que el conocimiento también está quedando obsoleto para un mundo donde prácticamente lo físico pierde valor y el ser toma un rol protagonista importante que nosotros tenemos que ya desde hoy empezar a trabajar, para empezar a pensar en los nuevos empleos, empezar a ver cómo va a ser esa vida sintética, comenzar a ver a la vida espacial o la economía espacial como una realidad. Desde el 2024, más adelante lo vamos a ver, pero vamos a tener a una base en la Luna, vamos a tener internet en la Luna, ya hay 2 empresas que están con la idea de proveer internet en la Luna. Entonces, toda esta cuestión nos lleva a tener que pensar qué va a ser el transhumanismo, la vida virtual, la medicina predictiva, porque hoy la gente piensa en que se puede morir, pero la medicina predictiva vaticina que si sigue creciendo exponencialmente la biotecnología y la nanotecnología, nos va a permitir, conjuntamente con la computación cuántica y la inteligencia artificial, esa fusión de esas tecnologías, nos van a permitir llegar a un mundo donde prácticamente lo que vamos a ver va a ser de ciencia ficción pura, porque no vamos a pensar en los problemas que hoy pensamos. Vamos a tener otros desafíos que tener que pensar, pero ya no van a ser los mismos desafíos que hoy tenemos. Y cuando les digo esos desafíos que hoy tenemos, no contemplamos, por ejemplo, la vida espacial, que es una industria que hoy representa 4,20 billones de dólares a nivel global, que hay más de 15 billonarios en el mundo que se están peleando por conquistar no solamente la Luna, sino la galaxia, ¿sí? O sea, estamos hablando de Venus, estamos hablando de Plutón, estamos hablando de Saturno, ya no es solamente la Luna y Marte. Y ahora, ¿qué nos va a permitir la quinta revolución industrial o la industria 5.0? Que tengamos que repensar los modelos de negocio en cuanto a qué vamos a hacer nosotros desde nuestras ciudades en cuanto a la economía espacial, porque vamos a tener nuevos materiales, vamos a tener la posibilidad de viajar al espacio. Ya la empresa Virgin Galactic se está ofreciendo por $200.000 la posibilidad de viajar a la Luna. Tengan en cuenta que a medida que siga habiendo empresas que permitan viajar a la Luna, eso se va a desmonetizar y se vaticina que cuando lleguemos al 2035, 2040, viajar a la Luna inclusive va a ser más barato que irse desde España hasta Argentina. Entonces, todo esto
nos lleva a la conclusión de qué hacer donde estamos nosotros y cómo prepararnos para un mundo que no estamos preparados mentalmente. Porque tengan en cuenta que los nanosatélites, la educación espacial, van a ser roles importantes de ser aplicados en la sociedad, en los más chicos, en los adolescentes, que tienen que saber de que ya no va a ser el planeta Tierra, que ya no vamos a ser nosotros como seres humanos, que nos vamos a hibridar con las máquinas, que van a venir seres sintéticos, que nos van a permitir tener la posibilidad, con toda esta fusión de todas estas cosas que estamos hablando, de tener una vida interplanetaria, donde prácticamente en el 2040 vamos a tener más de 60.000 satélites que van a conectar absolutamente todo el planeta Tierra. Ahora, ¿qué tenemos que pensar en cuanto a estos desafíos? Que en Latinoamérica no tenemos especialistas en tecnología. Fíjense una cosa, para el 2024 vamos a necesitar 10 millones de profesionales en ciberseguridad, gestión de datos y tecnologías de la información. Si contamos desde México hasta la Argentina, el porcentaje de especialistas en tecnología es 0,15%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 0,15% de la región tiene un título universitario o un título relacionado a la tecnología. Ahora, ¿qué significa esto? Que si nosotros no tenemos de aquí al 2023, para poder decir que algo estamos preparados para la industria 4.0, 3 millones de especialistas más en tecnología, hablar de la cuarta revolución industrial y menos de la quinta revolución industrial va a ser algo utópico. Porque tengan en cuenta que con el COVID hubo una disminución del presupuesto de todos los gobiernos latinoamericanos en cuanto a lo que es la investigación, el desarrollo y la parte educativa. Entonces, tengan en cuenta que si tenemos 100.000 graduados por año en todo el continente, cuando lleguemos al 2023, que tendría que ser un año donde tuviésemos que pensar que vamos a llegar a los 3 millones, vamos a tener 300.000 o inclusive 400.000 especialistas. Entonces no estamos preparados ni mentalmente, ni en cuanto a lo que es la preparación económica, social o educativa para esta revolución humana y no económica que es la cuarta revolución industrial y la quinta revolución industrial. Los datos de Latinoamérica por el COVID realmente son muy tristes porque estamos viendo que vamos a generar 35 millones de pobres nuevos, va a haber una caída del PIB del 9.1%, vamos a hacer un desempleo que tengan en cuenta, este desempleo que tanto hablan en el BID o hablan en el Banco Mundial, es un desempleo, podríamos decir, encubierto, porque ese desempleo del 13,5% para mi criterio no es el desempleo real. El desempleo real es aquel que se quedó sin trabajo en un restaurante y que como los restaurantes están cerrados no sale a buscar trabajo, sin contar de los 15 millones de personas que tienen entre 17 y 23 años, que podríamos decir que no estudian ni trabajan y que están viendo todo el día Netflix. ¿Cómo se van a preparar para ese mundo que ya no es el mañana, sino que es el presente? Y ese mundo que tenemos que pensar ya no tanto en revoluciones industriales, sino un mundo post-COVID, ¿cómo va a ser ese mundo post-COVID? Bueno, vamos a ver un mundo donde va a haber un aumento de las corporaciones, un aumento de la automatización, y que tengan en cuenta que vamos no solamente a la automatización, sino a la hiperautomatización, que es esta cuestión que les decía, que todas las tecnologías trabajan entre sí y que el ser humano tiene que cumplir un rol de coworker con la tecnología para poder ser un poco útil para esa empresa, pero ya el factor humano dentro de la empresa no va a ser tan importante para esta quinta revolución industrial. Sí pensar de que el aumento de la obesidad, la depresión, esta cuestión del mayor desempleo que lo vamos a ver de aquí a los próximos 5 años, son desafíos que todas las ciudades tienen que empezar a trabajar, no desde los gobiernos, sí desde las instituciones privadas, que son las que le tienen que pasar los informes o son las que tienen que pensar en cómo capacitar a las personas. Es verdad que los gobiernos son los que toman la última palabra, pero teniendo en cuenta que vamos a un aumento del nacionalismo a nivel global, un aumento del populismo a nivel global, es importante que las ciudades empiecen a trabajar sin esta cuestión de pensar en concepto Estado, porque tengan en cuenta que hoy cualquier país del mundo que ustedes vean está dividido por clústeres, o está dividido por zonas, o está dividido por ciudades. Ya no podemos hablar ni de Argentina, ni de España, ni de Estados Unidos. O sea, son lugares que van creciendo más que otros. Y esos lugares... Cris, sí, creo que hay gente pidiendo habilitar para entrar. Fíjate, te sí, cómo interrumpo un no. minutito, discúlpame. No hay problema. Pero Ahí está. Ya está. gracias, Cris, disculpa. Por favor. Bueno, entonces, como les decía, ese mundo post-COVID, ¿sí? Nos encuentra ya no tanto con esta cuestión de hablar de si se están preparando para la tecnología o si realmente están preparados para ese mundo. Tenemos que pensar en que ya este mundo no está pensado para ricos y pobres, sino para empoderados y dominados. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre empoderado y el dominado? El empoderado es aquella persona que utilizó el confinamiento para estudiar, para entrenar,
para pensar positivamente esta industria 4.0, empezar a salir de esa industria 4.0 para ir pensando cómo va a ser la quinta, porque hoy el futuro ya no es más el futuro, es el presente. Entonces no podemos pensar de que tenemos que hablar de aquí a los próximos 10 años de la quinta revolución industrial. Tenemos que ya hoy empezar a hablar de la quinta porque se nos viene encima, y encima tenemos la cuarta, que no estábamos preparados. Entonces podemos aprovechar esas dos cuestiones, fusionar esas dos industrias y empezar a darle forma a ese mundo para que haya estabilidad, crecimiento y sobre todo haya igualdad, que es lo que necesitamos. Y los dominados son aquellas personas que están sesgados por las teorías conspirativas, sesgados por las teorías políticas, entre la izquierda y la derecha, entre los pobres y los ricos. Ahora, ¿por qué la cuestión de entre empoderados y dominados es importante? Porque tengan en cuenta que este mundo que estamos entrando ahora, si nosotros no cambiamos la estructura mental, hablar de tecnología es prácticamente utópico. Y para eso los desafíos personales que tenemos son, en principio, estudiar el entorno de forma continua. Antes, cuando nosotros hacíamos estudios de marketing, podíamos hablar de proyecciones de 6 meses, 1 año, tal vez 2 meses, pero hoy es estudiar continuamente, porque los cambios son continuos y las realidades están cambiando de forma cada vez más disruptiva. Entonces necesitamos sí o sí trabajar en lo que nos potencia como seres humanos, estudiar qué tecnologías son las que impulsan el mercado y pensar sobre todo que en el sistema de ventas ya no hablamos del prosumer, que era aquella persona que se consideraba productor y consumidor a la vez. Estamos hablando ya de héroes de la familia, porque hoy la industria tiene que pensarse como que es familiar, porque esta cuestión de que las corporaciones están tomando cada vez mayor peso, están haciendo que las medianas y pequeñas empresas se vean debilitadas ante este concepto. Entonces necesitemos sí o sí la cooperación y la integración, que permitan per se trabajar en la idea de que la industria es familia. No competimos, sino colaboramos, porque la innovación es colaboración, no competitividad. El ego era algo de las revoluciones anteriores. Ahora ya no hablamos del ego, ahora hablamos de la unión, hablamos de la fusión de industrias, hablamos del comercio híbrido, que significa mezclar rubros que puedan trabajar en un mismo lugar. ¿Para qué? Para, de alguna forma, lograr que se pueda desmonetizar los gastos, que es lo que necesitan las empresas para no costear tanto gasto de empleados o de arriendos. Necesitamos ver ese mundo, porque tengan en cuenta que la realidad del siglo XXI es la fusión de la realidad física, la digital y la realidad aumentada. Hoy un día tiene 24 horas, ¿sí? Y lo vemos desde la realidad de lo físico, que es tocar a alguien, la realidad de lo digital, que es estar dándoles esta conferencia, pero cuando entremos en el 2025 con la realidad aumentada, que va a ser ponernos unas gafas o ponernos un chip, nos va a permitir fusionar esas 3 realidades, que nos va a permitir, por ejemplo, estar aprendiendo al instante. Entonces, una persona que ingrese a una industria o una fábrica ya no va a necesitar hacer cursos, directamente se va a poner la gafa y la gafa lo va a ir guiando en cómo tiene que operar. Vamos hacia un mundo líquido, donde todo es líquido, y es ahí donde los trabajadores del concepto son los nuevos trabajadores que van a ser los que muevan este siglo XXI a un mundo donde la realidad va, como les decía, a ser la ciencia ficción. Esos científicos del conocimiento tienen que ser aquellas personas que de alguna forma guíen a los que se queden dormidos en un mundo donde sí o sí las habilidades o las aptitudes que se necesitan, como la de ser creativo, adaptable, soñador, apasionado, tener una capacidad de resolver problemas, van a ser cada vez de la partida diaria. Si hoy, por ejemplo, en vez de estar dándole yo la conferencia, fuera una inteligencia artificial a través de un avatar, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es que ese avatar no tendría pasión, no sería soñador, no tendría la posibilidad de manejar los tiempos, ¿sí? Eso lo tiene un ser humano. Y es ahí donde tenemos que sí o sí empezar a ver cómo vamos a no perder el rol, porque todos podemos ser reemplazables en algún punto. Ahora la cuestión está en cómo dejar que la inteligencia artificial entre a nuestra vida, se fusione con nosotros y nos podamos potenciar. Y no que terminemos siendo reemplazados, que es algo que, como les decía en un principio y se los voy a repetir, todo lo que no se pueda automatizar va a ser valioso. La creatividad, la empatía, la inteligencia y sobre todo una cosa que para mí es importante, el amor. Porque el amor es lo que más mueve al ser humano. Todo lo que se hace con amor perdura. Todo lo que se crea con amor perdura. Y la inteligencia del ser humano, todas las religiones, yo no soy alguien que crea en las religiones, pero sí creo en el amor. Y sí creo que hay un Dios universal. Y hay un Dios que lo creó todo. Ahora, la cuestión es cómo potenciarnos desde el corazón y no desde la inteligencia que está el cerebro racional de por medio. Porque nuestra educación fue pensada para que absorbamos conocimiento y repitamos información.
Y ahora la cuestión es que la inteligencia artificial está ganando en conocimiento, ¿y cuál es nuestro rol? Porque nosotros no tenemos la misma capacidad de retención de información que tiene la inteligencia artificial. Ahora, ¿cuál es la cuestión de poder posicionarnos e hibridarnos? Bueno, trabajar desde el amor, trabajar desde la inteligencia emocional, la empatía, y fusionarnos con lo que es la eficiencia, que es la inteligencia artificial. Y estas tecnologías exponenciales que vienen justamente a cambiar todo, podríamos mencionar que estas 4 son las que van a dar forma a este nuevo mundo. La biotecnología, prácticamente todo va a entrar en la biotecnología. Estamos justamente entrando ahora en esta fase hasta el 2025. ¿Sí? Podríamos decir que esto comenzó desde que empezó la cuestión del genoma humano. ¿Sí? Ahora vamos a llegar al punto de inflexión cuando seamos partícipes de ese mundo en el 2025, donde veamos todos los avances de la biotecnología, que van a permitir no solamente una comida 2.0, una vida más aumentada gracias a la biotecnología, y lo estamos viendo hoy con la nueva vacuna que va a traer el COVID, que ya no es una vacuna tradicional, es una vacuna pensada en la biotecnología, ¿sí? Y la nanotecnología es una tecnología que está pensada para trabajar en lo más minúsculo de lo que es el ser, ¿sí? Del ser humano. Tengan en cuenta que hoy nosotros estamos compuestos por 50 trillones de átomos, esos 50 trillones de átomos, el 99% de los mismos están vacíos, ¿sí? Con la nanotecnología nosotros vamos a poder entrar a ese 99% de información vacía y darle información. Entonces, hoy hablamos de la impresión 3D que está pudiendo en una semana imprimir una casa entera. Ahora, con la nanotecnología, que vamos a empezar a ver de forma exponencial desde el 2025, vamos a poder entrar a los átomos de la materia, vamos a poder transformar las cosas y generar cosas que hoy tienen una forma porque los átomos hacen que tengan esa forma y que va a permitir que tengan esa cuestión de que no se pueda mutar. Entonces vamos a ir a ese mundo donde todo se va a mutar, ¿sí? ¿Y qué va a permitir esa mutación? La infotecnología, que es el Big Data, como les decía, el 95% de todos los datos que hoy están alrededor nuestro no se pueden capitalizar, pero con el 5G y la inteligencia artificial que necesita de los datos para aumentar su creatividad y para aumentar su eficiencia, nos va a llevar a la fusión de lo que va a ser estas 4 tecnologías que con la cognotecnología, que es la tecnología que estudia el cerebro, y que cuando hablamos de que ya desde ahora estamos probando con los chips de Elon Musk o los BrainTorque en China, esta cuestión de poder hibridarnos con la inteligencia artificial poniéndonos un chip, nos va a permitir potenciar ese cerebro, y potenciar a su vez el cerebro va a permitir que esas 3 tecnologías que siguen se potencien y se fusionen, generando así un mundo prácticamente que, como les decía, no tenemos que pensar en el reemplazo, tenemos que pensar en la hibridación y en la cooperación con las máquinas, ¿sí? Porque la mayor riqueza del siglo XXI no está en la inteligencia artificial ni está en lo físico, está en nuestro cerebro, un cerebro que es mutable, un cerebro que es plástico, un cerebro que tiene 100 billones de neuronas y 100 trillones de conexiones neuronales que permiten que eventualmente el cerebro sea nuestra mayor riqueza y que nos permita, gracias a esa potencialidad, pensar en modelos económicos como, por ejemplo, ver que hay ciudades que están trabajando en un comercio, una economía ya pensada en la creatividad, donde el ser humano cobra un rol importante, y economías que están pensadas específicamente en el desarrollo de tecnologías que son básicamente a través de algoritmos. Ahora, si tendríamos que poner ejemplos, en Latinoamérica tenemos a Colombia, donde vemos la economía naranja, que es todo pensado en las artes creativas, el ser humano como un artífice importante en ese desarrollo, y la economía artificial que lo podemos ver en Dubái, lo podemos ver en Singapur, lo podemos ver en algunas ciudades de China, y lo podemos ver en algunas ciudades de Estados Unidos. Y ese mundo que hoy tenemos está pactado por diferentes modelos económicos. El de Alemania, la industria 4.0, que es prácticamente lo que les decía, el concepto de la industria 4.0 que comenzó en Hannover y el que lo originó fue Jeremy Rifkin, el mismo que vaticinó que a finales de esta década probablemente el ser humano iba a ser prácticamente dispensable y que íbamos a llegar al 2100 y solamente el 5% de la población iba a cubrir el PIB total de la humanidad, ¿sí? O sea que prácticamente esta industria está pensada para darle un mayor rol a la máquina y un rol protagonista a lo que es la inteligencia artificial y a la productividad, ¿sí? Y después vemos a China, por ejemplo, con su ruta de la seda, estamos viendo esta idea de la idea de conquistar planetas enteros, de la computación cuántica, tienen una ciudad pensada en la computación cuántica, están pensando en general ya no este control humano a través de los dispositivos, ya sea puestos adentro del cerebro humano, sino también a través de cámaras,
estamos hablando de que el concepto de China es prácticamente el control total y la eficiencia a un 100%, porque tengan en cuenta que lo importante no es lo físico, sino el ser, y tampoco es importante el tener, sino que estamos hablando que la idea, la innovación es lo que apunta a China. Y después tenemos a Futuro 5.0 Colombia, que es un modelo pensado para ciudades que sean reinventables, donde se trabaje los ecosistemas inteligentes, no pensando tanto en lo que es la industria de la inteligencia artificial o lo que es la cuestión de todas estas tecnologías que trae la cuarta revolución industrial, sino pensando en el reciclaje, pensando en que el ser humano tiene que ser el artífice y el hacedor de esta revolución que es la quinta, y la sociedad 5.0, que si bien tiene que ver porque son 5.0 las dos como la de Colombia, pero la diferencia es que Japón está pensando en un mundo cyborg, porque ya hoy tienen tecnologías que están pensadas para que eventualmente Japón, a medida que su población va envejeciendo con una velocidad más rápida, vayan cambiando órganos por órganos artificiales. Entonces, ya el gobierno de Japón invirtió 100 billones de dólares para que de aquí al 2050 cada japonés, tengan en cuenta que Japón es un país que se está quedando sin gente joven, no tienen una natalidad importante, es uno de los países más longevos junto con España, y lo que tiene Japón es que está pensando en sí, que todo se conecte, que el ser humano esté en el centro, pero que ese ser humano también se termine volviendo en máquina. Entonces, lo más probable que de aquí al 2050 nosotros tengamos a la primera nación cyborg del mundo, ¿sí? Que significa humanos-máquina, pero ya no por el tema de usar a las máquinas, sino porque las máquinas se incorporen dentro del cuerpo humano. Y después las Smart Factories, que es un concepto que lo impuso mucho Trump con el nacionalismo, con esta idea de que los extranjeros nos quitan el trabajo, o esta idea de América primero, ¿sí? La cuestión es de que de todos estos modelos nosotros podemos sacar cosas buenas y cosas no tan buenas. La cuestión es, desde la ciudad donde nosotros estemos, ¿qué modelo podemos aplicar a una economía del siglo XXI que está pensada en la economía de la conducta, de las plataformas, la economía geek, que significa que contratamos a las personas específicamente para algo en particular, la economía on demand, que el mejor ejemplo lo podemos ver en Netflix, la economía de datos, que es muy importante tener en cuenta que los datos realmente son lo que hacen que una economía crezca, porque nos hace saber qué está pensando la gente, qué siente, dónde necesitamos poner más la atención, dónde necesitamos poner menos la atención, y la economía 3D, que prácticamente todo se imprime y que está desmonetizando a industrias enteras. Y esto nos lleva a un punto donde sí o sí es importante que empecemos a ver de que esta economía o esta nueva industria que vemos va a estar planteada por el 5G y el 6G. Y dos empresas que están trabajando para el Internet satelital son Starlink y Amazon. Ellos quieren conectar absolutamente todo el globo terráqueo, regalarnos un celular y que prácticamente tengan todos nuestros datos, inclusive lo que estemos pensando antes de lo que nosotros pensemos. ¿Por qué? Porque la tecnología 5G es la posibilidad ya de predecir el comportamiento humano, ¿sí? A través de lo que vendría a ser una inteligencia artificial con un machine learning que aprende cada vez más y que permite que sea cada vez más hábil en la predicción, y con la posibilidad de darle lugar al 6G, que el 6G va a ser la vida virtual en sí misma, donde todo va a ser a través de la virtualidad. Ya no esta cuestión de dar una conferencia en esta cuestión de que me vean a través de una cámara, sino que decidamos estar todos a través de las gafas virtuales en un salón virtual, que nos podamos tocar, que podamos sentir al otro, y que eventualmente nosotros podamos vivir ese mundo como un mundo nuevo, porque vamos a un mundo donde va a competir con este mundo, que es el mundo virtual. Y para darles esa idea, tengo que empezar a hacer esta división de lo que fue el Internet desde 1983 con la aparición de los celulares. Porque desde 1983 con la aparición de los celulares hasta el 2020, nosotros vimos la era de la información, o el Internet de la información. Desde el año que viene hasta el 2035, nosotros vamos a ver un Internet de la conexión. Ahora, ¿por qué es un Internet de la conexión? Porque lo que importa es lo humano, y esto es lo que nos ha dejado el COVID, que lo importante es la conexión humana, corazón a corazón, cerebro a cerebro, ya no tanto lo físico, ¿sí? Y otra de las cosas que es importante pensar y reflexionar, si hablamos de un Internet de la conexión, los modelos de negocio ya no necesita uno estar físicamente para poder lograr un negocio o poder ser eficiente en lo que quiere hacer. A través de la virtualidad y del Internet de la conexión y de la globalización de la inteligencia, nosotros lo podemos lograr. Y luego, desde el 2035 hasta podríamos decir 2060, 2070, 2080, el Internet de la virtualidad, donde nos va a permitir
pensar de que vamos a poder estar en la Luna sin estar en la Luna, porque tengan en cuenta que la virtualidad nos va a permitir sentir en espacios que no son reales, ¿sí? Y cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo es este Internet del futuro ante esa realidad que vamos hacia un mundo donde vamos a estar en otro mundo que no es físico, sino que es virtual? Bueno, lo va a determinar el blockchain, que va a permitir que la realidad, que hoy vemos un Internet que no es de la confianza, que necesitamos abogados, escribanos y personas en el medio para poder legalizar algo, el blockchain va a permitir que a través del peer-to-peer, persona a persona, el mismo sistema haga que nosotros podamos cumplir con las cosas, porque de lo contrario vamos a estar bloqueados. Y la computación cuántica va a permitir, obviamente, la seguridad de que no se pueda desencriptar esa información. A su vez, también vamos a ver una personalización del consumo, y la inteligencia artificial va a permitir que todo esto sea posible. Bien. Y esto nos lleva al Internet de los sentidos, porque como les decía, esta cuestión de ver qué características va a tener este mundo virtual. Bueno, el cerebro va a estar conectado a la nube a tal punto que lo que yo haga en la nube se va a sentir como que lo estoy diciendo yo, o sea, y voy a poder oler y voy a poder sentir en ese mundo virtual. Voy a tener servicios adicionales en ese mundo virtual. Ahora, ¿qué cuestión va a tener este mundo virtual? ¿O qué característica más importante para mí? Y que ya Rafael Yuste, este científico español, puso esta idea de los neuroderechos. Porque la privacidad mental va a ser algo muy importante que desde hoy tenemos que considerar como un derecho que de alguna forma tenemos que cuidar. Porque hoy todavía podemos seguir teniendo fantasías sin que el otro sepa, podemos tener pensamientos sin que nos estén leyendo lo que estamos pensando, y si llegamos a un mundo donde vamos a ver una realidad fusionada entre lo físico y lo virtual, donde va a haber la capacidad de que va a haber sensores que nos puedan leer lo que estemos pensando, esa realidad nos va a llevar a que la privacidad mental sea sí o sí un desafío. Y ese desafío de ese comercio del siglo XXI, que tanto tenemos que pensar ya desde hoy, no verlo como algo de futuro, sino como algo del presente, es que tenemos que pensar desde el cerebro. La industria tiene que ser pensada desde el cerebro, no desde lo físico. Tenemos que trabajar continuamente ese conocimiento, romper las barreras estructurales de nuestro cerebro, desprogramar nuestro subconsciente, que es lo que nos limita a veces a crecer, porque nos hace ver que cosas que son imposibles, pero no porque sean imposibles, sino porque nuestro cerebro, a través de esa programación del subconsciente, que son esos primeros 7 años de vida que nosotros tenemos, donde somos el resultado del entorno, y no de la genética, como dice Greg Braden y otros científicos también, y Bruce Lipton, que prácticamente nosotros sí o sí necesitamos esa economía pensada a través de la mente, a través del ser, porque esta economía, como les digo, cada vez va a ser más pensada en el ser y no en el tener, donde los modelos de negocio van a tener que ser pensados en cómo puedo trabajar en una población cada vez más enferma en cuanto a la depresión, la obesidad, el aislamiento social, que de alguna forma esta cuestión de pensar en el ser nos permite captar esa clientela que hoy puede estar sufriendo cualquier tipo de anomalía. Y cuando hablamos de esa singularidad comercial, porque muchos están hablando de la singularidad tecnológica, yo tendría que decir que la singularidad tecnológica va de la mano de la singularidad comercial, porque va a ser cuando la inteligencia artificial pueda hacer absolutamente todos los trabajos. ¿Y cuál va a ser nuestro rol en esa singularidad comercial? Bueno, prácticamente pensar que todo es información, y esa información que hoy podemos decir que es importante empezar a pensar cómo la podemos cuantificar, cómo podemos captar los datos de nuestros clientes, de las personas que nos pueden de alguna manera ayudar a crecer y que nosotros podemos ayudarlos a crecer, es a través de este concepto. La materia prima, más energía, más información, eso determina el costo. ¿Sí? Ya no hablamos de que es necesaria la exportación de un producto. Podemos hablar de servicios que lo único que se necesita es una idea brillante, y para eso necesitamos pensar en ideas, pensar en nuevas estructuras comerciales, que eso es lo que justamente nosotros hoy, con esa economía que está pensada en lo físico, no lo estamos viendo, pero estamos yendo de una economía de lo físico a lo digital, donde todo se digitaliza, se vuelve disruptivo, se desmonetariza, se desmaterializa y se democratiza. Ese es el concepto que tenemos que tener, porque las economías que estaban pensadas, por ejemplo, en el siglo XIX, estaban pensadas para los imperios. En el siglo XX veíamos la geografía como un punto importante, sí, que está basado en las ciudades. Ahora, el siglo XXI, que nos lleva a esta idea de la globalización de la inteligencia, nos lleva a un nuevo concepto que es el de la conectografía, donde el Internet permite la creación de los nuevos modelos de negocio y esta idea de la creación de megalópolis inteligentes, donde ya no hablamos de países, sino hablamos de que ya hoy la realidad es que el 80% del PIB está en 600 ciudades. Entonces tenemos que ubicar a las ciudades que son complementarias a nosotras, a nuestras ciudades, y que hagan de alguna forma que pensemos en esta idea de la
geografía funcional y no en la geografía política, ¿sí? O sea, porque si bien esta cuestión del COVID está generando una disrupción en cuanto a que la mitad, por ejemplo, va a vivir en las ciudades y va a haber cada vez menos gente en las zonas rurales, bueno, con el COVID estamos viendo como que todo se está bifurcando. Lo que no se está bifurcando es que las ciudades tienen que ser centros de servicio, tienen que ser centros de creación, por eso hablamos de las Fab Cities. Cuando ustedes entren en ese concepto de Fab City, van a entrar primero en un concepto de Fab Lab, donde todo se crea en un laboratorio a través de la impresión 3D. Y ese comercio interciudad tiene que ser pensado primero porque tenemos que ubicar a las ciudades que son complementarias a nosotras, para poder pensar en esa integración, en esa complementariedad y en esa cooperación, para poder lograr que esas megalópolis inteligentes le den forma a la nueva geografía global, que ya no está pensada en los países sino en las ciudades, que son los grandes motores de la economía global. Y para terminar, decir que es importante los desafíos de aquí al 2032. ¿Y por qué digo 2021? Porque ya estamos terminando el 2020 y tenemos que empezar a ver este mundo que se viene desde ahora, porque es la única forma de que nos podamos abrir de mente y empecemos realmente no solamente a ver los desafíos comerciales, sino también humanos, porque ahí vienen las diferencias biológicas, donde podemos empezar a ver esta cuestión de que todo va a ser hibridado con la inteligencia artificial, donde la superinteligencia artificial ya es una realidad. Elon Musk vaticina que puede ser que en 5 años estemos entrando en la singularidad tecnológica. Ray Kurzweil vaticina que puede ser en el 2035, pero que vamos a llegar, que vamos a necesitar crear derechos transhumanos, vamos a necesitar desde nuestras ciudades empezar a crear derechos de transhumanos. ¿Qué significa el transhumano? Que trasciende con la tecnología. Y si vemos que en Japón, por ejemplo, las personas están hibridando porque se ponen un ojo biónico, se ponen un chip, una pierna biónica, un corazón artificial y todas esas cosas, necesitamos de alguna manera regular todo eso. La privacidad mental, necesitamos seguir teniendo la privacidad mental para poder seguir siendo autónomos y que no nos roben lo que estemos pensando. La motivación personal, que es lo que necesitamos trabajar continuamente para que no se caga ni lo que hacemos, inclusive nuestras familias, que necesitan estar motivadas. Y sobre todo pensar que las ciudades necesitan legislar sobre la inteligencia artificial para que también le dé lugar a que se pueda pensar en que el calentamiento global no es el desafío que muchos ven como algo tan problemático, porque si unimos a la biotecnología, a la nanotecnología, a la inteligencia artificial, el calentamiento global es un chiste. Y por último, la economía espacial, que tiene que ver justamente con todo esto de que ya no tenemos que pensar en el planeta Tierra, sino que tenemos que pensar en la economía espacial. Y para eso nuestras ciudades tienen que empezar a pensar en los más chicos, que son los que van a vivir esa vida espacial, que necesitan estudiar todo lo que tiene que ver con lo que es la Luna, todo lo que tiene que ver con Marte, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de estudiar la Tierra que hay en esos lugares, porque de ahí se puede sacar nuevos recursos naturales que puedan permitir que la Tierra siga siendo un lugar habitable y más inteligente. Así que esto es el fin de mi presentación, espero no haberlos aburrido y les agradezco mucho por su tiempo. No, no nos aburriste, nos asustaste. No, pero fantástico, fantástico. No sé, a mí me gustaría poder, si Cristian, podés habilitar a todos, sí. Veamos. A ver. Permitir que se desmutee la gente y si quiere hacer alguna pregunta. Ignacio, sos el presidente, así que tenés la palabra y... Menos mal que lo grabé, Cristian. Hablé a 1000 por hora, les pido disculpas, o sea, No, pero trataba de llegar rápido en 1 hora. Entró bien, entró en la cabeza, entró. Eso es lo importante. Luis, la verdad es que, bueno, sorprendente tu exposición. José Luis, nos que se producen todos estos cambios sorprenden y parece dárselo, pero 2 años atrás no nos podíamos lo que vivimos hoy, ni hoy podemos estar pensando estas reuniones virtuales y todo lo que estamos viviendo. ¿Cómo ves a la Argentina para este cambio que se viene, para esta industria 5.0? Hablaste de Latinoamérica, hablaste de algún país, hablaste de Colombia, además. ¿Cómo ves a la Argentina pensando en este futuro? Qué pregunta. Como dicen los políticos, esa es una muy buena pregunta. La verdad que veo con mucha preocupación a lo que pueda pasar con Argentina, principalmente porque veo una polarización política bastante importante.
que me tocó hablar el año pasado en el Congreso de la Nación, y una de las cosas que les dije a los políticos que estaban presentes, que eran más de 300, les dije que tienen que pensar por arriba de las ideologías, por arriba de lo que es la izquierda, la derecha, porque la realidad es que vamos a un mundo donde la inteligencia artificial y las corporaciones están tomando cada vez mayor peso, y que la única forma de que nosotros, independientemente de si tiramos para la izquierda, para la derecha o el centro, sí o sí necesitamos la cooperación, sí o sí necesitamos la integración. Si eso no lo logramos, estamos generando sesgos, y esos sesgos son los que van a capitalizar las corporaciones tecnológicas y la inteligencia artificial. Y es ahí donde temo que lo que dice, por ejemplo, un economista, Niño Becerra, que tanto lo vaticina desde hace unos años, vamos a 3 conceptos que realmente no quisiera que el mundo tenga, ni siquiera Argentina, que es entretenimiento para todos, cada vez más entretenimiento, más Copas América, más Netflix, Amazon y todas estas cosas, y la idea de que la gente, en vez de estar pensando en estos temas, esté con la atención en el entretenimiento. Luego que se legalice la marihuana en todo el mundo para tener a la gente dopada, y que no sea algo prohibitivo, y que permita de alguna forma hacer que no haya manifestaciones ni problemas porque la gente va a estar dopada. Tengan en cuenta que ya desde ahora la NBA permite el uso de la marihuana, entonces ya estamos viendo que se está legalizando en todo el mundo la marihuana. Entonces esto es algo que, como decía Niño Becerra, es un escenario muy probable. Y el último, punto que él menciona es en cuanto al subsidio universal básico. Si nosotros no logramos empezar a crear científicos del conocimiento en nuestro país, vamos a estar complicados, porque decimos que una inteligencia artificial o un robot pueden reemplazar 100 humanos, ¿sí? Ahora, un científico del conocimiento puede reemplazar a 10.000 personas. Ese es el potencial que tiene un científico del conocimiento, porque es una persona que está constantemente pensando en las estructuras que son cambiantes, en los conceptos y no tanto en la información, y que es una persona que guía a un montón de personas que necesitan respuestas en este siglo XXI, que no hay respuestas. La única respuesta que estamos teniendo es el miedo, que nos están generando los medios de comunicación y los políticos que no nos dicen cómo nos tenemos que desarrollar. Entonces, todo este problema lo veo muy acentuado en Latinoamérica, y específicamente en el lugar donde yo paso la mayor parte del tiempo, que es Argentina, y hace que no pueda dar con optimismo a la visión de Argentina. Lo que yo podría decir que la única salvación que tenemos es que se trabaje desde las familias, se empiece a pasar estas ideas que hoy se hablaron, que se empiece a tratar estos temas, que las generaciones venideras empiecen a ponerle más atención a estas cosas, pero no por hacer plata, porque hoy las corporaciones o la gente que está estudiando la inteligencia artificial están pensando en el dinero. Y como les decía en un principio, cuando todos veamos ese mundo que parece de ciencia ficción, donde todo se desmaterialice porque la tecnología lo va a desmaterializar, ¿qué va a quedar? Porque lo físico va a llegar a un punto donde no va a tener valor. Entonces, si vamos a tener un subsidio universal básico, si vamos a tener mucho entretenimiento, ¿cuál va a ser nuestro rol en la sociedad? Y estamos hablando de las personas que estén preocupadas en eso. Ahora hay un montón de personas que ni les interesa estos temas, que ni piensan en esto, que cuando uno les habla de estos temas son personas reacias, dicen, no, esto nunca va a llegar acá, esto faltan 100 años y no sé qué. La realidad es que esas personas son prescindibles, no porque no trabajen en tecnología, sino porque su estructura mental está muy limitada por los primeros 7 años de vida. Si nosotros logramos desprogramar ese subconsciente que tanto menciona Bruce Lipton, que es importante desprogramarlo, nosotros le podemos dar lugar a esas nuevas creencias que nos permiten posicionarnos a ese mundo que tanto queremos. Si logramos eso, el futuro para Argentina sería diferente, y eso es lo que yo realmente anhelaría. Graciela Vaquero. Sí, y Omar Iribe también estaba, bueno, Perdón, Graciela. vos sos el que Sí. maneja. Sí, ¿qué tal? Excelente la exposición. Lo que quería agregar, bueno, yo soy directora del sitio Mercosur ABC, así que desde ya te invito a publicar. Lo que quería agregar es en relación al salario universal básico. Voy a estar al tanto que se están haciendo experimentos. Sí. Bueno, en Alaska funciona desde hace mucho tiempo y funciona, es posible. Y se están haciendo experimentos en Barcelona también, desde hace bastante tiempo, y la India, y se comprobó que aumentó el nivel de vida de la gente en relación con que se pusieron a estudiar, bajó el estrés, entonces mejoró la salud,
se pusieron a hacer trabajo voluntario, así que realmente se pueden buscar nichos, ¿no? Como vos decías, muy útiles, porque el trabajo voluntario es fundamental, ¿no es cierto? Para esto que decías, la cuestión de la solidaridad, del amor, los nuevos valores. Así que yo creo que aquí se podría... Hay material acá en Argentina, Sí, salvándola, una vez que salvemos la grieta, ¿no? sí. Yo creo que hay material para trabajar. Sí, sí, no, de hecho, una de las cosas que, digamos, bueno, me pasa a mí como persona que está, digamos, afuera de Argentina trabajando, muchos argentinos cuando salen de Argentina, los que están afuera ven el potencial que tenemos y le dicen a uno, ¿por qué no está trabajando en Argentina? O sea, ¿por qué no han visto eso en uno en Argentina? Y yo creo que lo que le estoy agradecido a este país por haberme educado y crecido en este país es que justamente soy así porque el entorno me permitió ir rompiendo estructuras, pensando cómo poder superarme y todo eso, que en un lugar con más comodidad o con más confort no lo hubiese podido lograr. Entonces, es verdad que esta cuestión del subsidio universal básico para mi criterio va a traer muchos beneficios y creo que hay mucha gente, en Argentina concretamente, que he conocido en alguna oportunidad, por ejemplo, hace poco estuve en Salta, en un lugar que se llama Güemes, dando una conferencia, y vi chicos que estaban armando un robot y que le faltaban $1000 para poder armar ese robot, y era un pueblito, digamos, muy humilde de Salta, y veo ese potencial, y con ese subsidio universal básico ellos pudiesen construir ese robot y pudiesen hacer otras cosas. Y creo que el tema está justamente en este concepto que tanto hablaba el día de hoy, que es la globalización de la inteligencia, ¿no? Necesitamos sí o sí fusionarnos a nivel intelectual, porque antes hablamos de la fusión física, no a través de los modelos de negocio, ahora hablamos de cómo nos podemos fusionar con las inteligencias que son complementarias a las nuestras para darle forma a ese nuevo mundo, comenzando a pensar desde las ciudades, ¿no? Porque si tenemos que hablar de Argentina en su totalidad, sabemos que hay lugares que están más retrasados que otros, y ahí es complicado hablar en términos generales. Necesitamos empezar en un lugar y que ese lugar sea un modelo para que después los demás empiecen a copiar las cosas buenas. Actualmente solemos copiar las cosas malas, bueno, empecemos a copiar las cosas buenas y empezar a trabajar desde los más chicos. Para mí es fundamental, porque esta quinta revolución industrial, como lo habrán visto hoy, no es de aquí al 2021, es de aquí al 2032, 2035. Entonces tenemos 12 años para darle forma a esa industria, fusionar con esta industria 4.0 que hoy nos están vendiendo en todos lados, que todos están hablando, dando conferencias de esto, y empezar a fusionar todo eso para darle lugar a esa quinta revolución industrial que no tiene que ser llevada como fue la cuarta que empezó en Alemania. ¿Por qué no pensar en que en Latinoamérica puede empezar? Porque a diferencia de la cuarta, la quinta hace mucho hincapié en el ser humano, en los valores, en el amor, en la globalización de la inteligencia, en la vida espacial, en los nuevos materiales. O sea, esta quinta revolución industrial, en definitiva, lo veo con mucho optimismo, pero sí desde la reinvención mental de cada uno. ¿Sí? O sea, y eso no importa la edad que uno tenga, porque el otro día estaba dando una charla y un colombiano que tenía más de 70 años me dijo, me interesó todo lo que dijiste, pero tengo 75 años y me veo un poquito fuera de todo este mundo. Entonces yo le dije, bueno, ya del hecho de estar participando en una conferencia como esta, no estás afuera de ese mundo que estás viendo. Y la cuestión que él tiene que ver para entrar a ese mundo de ciencia ficción es que todas las creencias que él tenga, sobre todo las que limitan la imaginación o la creatividad, que se olvide, porque fuimos educados para pensar que nos íbamos a morir un día, fuimos educados para pensar de que teníamos que alcanzar las cosas rápido porque envejecíamos cada vez más y necesitábamos casarnos, tener hijos y tener la plata y viajar y todo esto porque se nos iba la vida de las manos. Y estamos viendo que si vemos hoy en Estados Unidos la creación del tricorder, que es un dispositivo que me permite tener la medicina predictiva, ¿sí? Y que al ser predictiva no es curativa, ¿sí? Entonces ya pasamos al modelo japonés. El modelo japonés, ¿qué es? Yo le pago al médico por estar sano, no le pago al médico por estar enfermo. Entonces ese es el modelo que se viene. Un modelo donde empieza a tomar un rol importante en cuanto a no me preocupa tanto la vejez, porque sabemos hoy que la vejez está en los telómeros, está en el hábito social de cada uno, si hace ejercicio, si come bien. Entonces, puedo revertir el envejecimiento con esa edad biológica que el documento me pone. Entonces, ya hoy vemos el caso de un holandés que parece de 40 años y tiene 60 años y que en el Tinder lo discriminaban porque no podía poner 40, y en realidad parecía de 40. Entonces,
este tipo de cosas hace que nos replanteemos inclusive esta idea de los años que tenemos, y a mí me cansa escuchar la gente que dice, no, yo estoy re vieja ya para esto, o la verdad que tenía más energía cuando tenía 20 años menos. O sea, esa gente es la que tiene que pensar que si sigue hablando de esa manera, por más de que se meta a estudiar tecnología, por más de que empiece a pensar este futuro, va a ser imposible, porque la limitación no está en el conocimiento de la tecnología, la limitación está en el campo del conocimiento que está en el subconsciente, que el 95% de lo que somos está justamente en el subconsciente. Solamente el 5% de la realidad está en el consciente. Lo más probable es que ustedes se levanten a la mañana y se vayan a dormir y el subconsciente haya sido el artífice de ese día. Entonces, cuando empezamos a ver que el 90% de los pensamientos que hoy tenemos es lo mismo que repetimos en el día de ayer, decimos, no, eureka, puedo cambiar solamente una frase en el día, que no la dije ayer, empezar a crear un hábito de esa frase durante, algunos dicen 21 días, otros dicen 66, y empezar a ver cómo el cerebro va creando nuevos patrones de conducta, nuevas formas. Porque, fíjense una cosa, Freud decía que el cerebro se formaba a los 40 años, y que una persona que pasaba los 40 años no tenía remedio, ya era así y se tenía que morir así. Entonces, hoy vemos que el cerebro es plástico, que va mutándose, va creciendo en base a las experiencias que le va generando lo que uno va creando. Entonces, empezamos a generar nuevos hábitos, el cerebro se vuelve más inteligente, y de alguna manera el cerebro se comunica con los dos cerebros que están en el corazón y en el sistema digestivo a través del nervio vago, y permite que nosotros podamos pensar de que la longevidad es una realidad, y que no está pensada tanto en el remedio que tomo, sino en el subconsciente. Si nosotros borramos las limitaciones que tenemos en el subconsciente, lo más seguro es que nosotros empecemos a ver ese mundo de una mejor manera y con entusiasmo. Ya no empezar a decir, no, pero a mí me quedan 10 años o 5 años para ver este mundo, y la verdad que sí, le voy a dejar a mis nietos. O sea, me cansé de escuchar gente que hable de esa manera, y me entusiasma escuchar personas que tienen 80 o 90 años que dicen, no, hay que pensar en mejorar el mundo, hay que pensar en este nuevo modelo, y que la inteligencia artificial, y tienen 80 o 90 años. Y los comparamos con personas de 13 o 15 años que ven en el mundo como una porquería y todo eso, y decimos, ¿quién está más preparado para ese mundo? ¿Esa persona de 15 años que está todo el día haciendo esos bailes estúpidos de TikTok? ¿O una persona de 80 o 90 años que está pensando en cómo la inteligencia artificial se puede fusionar en su industria? Esa es la pregunta y la respuesta. Bueno, Cris, última pregunta, Omar y Miribe, te dejamos la frutilla con Omar, para después ya poder irnos a descansar y pensar en el futuro. Perfecto, bueno, gracias Cristian, muy interesante lo que has planteado. Te quería preguntar, porque vos hablaste de dos empresas, de Amazon y de Starlink, como las que están en capacidad de ofrecer, digamos, la conectividad total dentro del mundo. ¿Qué papel juega Huawei ahí? ¿Por qué no lo pusiste? Y la otra es, ¿cómo ves el escenario mundial? Porque sinceramente, yo, digamos, a partir del bloque que se armó, terminó de armar ayer, donde India decidió quedar afuera, y sí, India está jugando lógicamente con el Reino Unido y con Estados Unidos, y el papel de Biden, que aparece como un hombre, digamos, bastante tranquilo, en realidad es un hombre que ha estado ligado al complejo militar industrial de Estados Unidos históricamente. Entonces, bueno, yo sinceramente creo que suenan tambores de guerra, lamentablemente. Sí. Pero bueno, quería saber cuál es tu opinión. Bueno, ante todo, muchas gracias por la pregunta, y es muy buena, porque si bien, como bien mencionabas, no puse a Huawei en ese flyer, porque el Internet satelital, los protagonistas van a ser justamente estas empresas norteamericanas. Huawei lo que está haciendo es estar adelantado a la inteligencia artificial por 5 y algunos dicen 10 años, a comparación de los competidores. Eso ha sido lo que ha generado esa guerra tecnológica, porque no es una guerra física, sino que es una guerra tecnológica, donde Estados Unidos de alguna forma quiere despreciar todo lo que viene por parte de China en cuanto a la tecnología, porque dice que es el ciberespionaje o esta cuestión de controlar a las masas. La realidad es que esta guerra tecnológica que empieza por el 5G los satélites y las antenas 5G, no es si sean de China que van a ser realmente problemáticas para el ser humano en cuanto al control, sino es China o Estados Unidos. O sea, la realidad es que ninguna de las dos potencias, para mi criterio, son potencias que yo me afiaría en cuanto a resguardar mis datos, en cuanto al control de la privacidad mental, porque las antenas 5G
o la tecnología 5G, es una tecnología que se usó en la Segunda Guerra Mundial, es una tecnología que prácticamente para los que estudiaron, por ejemplo, el nazismo, o los que saben, por ejemplo, de lo que es una tecnología ionizante o no ionizante, va a entender muy bien de qué se trata, si bien sabemos que no es una tecnología que puede causar cáncer, pero que sí permite que con una antena 5G se pueda leer las frecuencias cerebrales y modificar las frecuencias cerebrales cuando uno está durmiendo, ¿sí? Que está en un estado de reposo, en un estado beta, y cuando uno está durmiendo, se puede programar en el subconsciente. De hecho, cuando uno empieza a estudiar cómo se puede desprogramar y programar el subconsciente, hay muchos programas que te dan los audífonos para que vos a la noche puedas repetir, ¿no?, algo, y se ha comprobado científicamente que el cerebro aprende mientras uno duerme. Y como puede uno aprender mientras uno duerme, se puede programar mientras uno duerme. La cuestión es, si no tenemos una regulación en cuanto a si son antenas de 5G chinas o de 5G norteamericanas, pongamos en lugares, por ejemplo, si vamos a traer el 5G de Huawei a Latinoamérica, bueno, que no esté ni en el sector militar ni en el sector político, porque puede alterar las funciones cerebrales de los políticos o de los militares en función de los intereses del gobierno chino. Si es Estados Unidos, lo mismo. Si es Estados Unidos, sabemos muy bien de los intereses de Estados Unidos, que si bien hoy decimos que no está tanto en la idea de la Tierra, está en los datos de las personas. Por eso se hablaba tanto de un rumor que el año pasado Jeff Bezos le había comprado al gobierno de Macri todos los datos de todos los argentinos. Porque a Amazon lo que le interesa no es lo físico, a Amazon lo que le interesa son los datos, porque no solamente esos datos los pueden cuantificar para personalizar las ventas, aumentar sus ventas, sino que permite per se la idea de personalizar el consumo y a su vez ser predictivos en el consumo y por último tener el poder realmente de la sociedad. Porque el poder de la sociedad hoy está basado en dos cosas, ya no tanto en los recursos naturales, ya sea el agua, el litio, porque tengan en cuenta que el agua se puede hacer a través, por ejemplo, de un dispositivo que del aire crea agua, es una máquina que hay en Israel. El litio, estamos viendo que el hidrógeno en China ya están reemplazando el litio por hidrógeno, entonces los recursos naturales como tal no son importantes en esta era. La Tierra no es importante en esta era porque no tiene interés. Sí Marte, sí la Luna y sí otros planetas que podemos sacar muchos recursos de ahí, naturales, traerlos a la Tierra, o inclusive pensar en una economía pensada en esos planetas. Y sí es importante mencionar que se tiene que empezar a pensar de que esta guerra no es de si China es malo o es bueno, es de quién va a tener el control de nuestros cerebros. Ese es el meollo de la cuestión. ¿Sí? Porque hoy Google es la fuente de información de nuestro cerebro. Ahora, si no estuviese Google, sería Baidu, sería Alibaba y serían estas empresas chinas. Entonces, ni un lado ni del otro. Porque cuando a mí me hablan de que Estados Unidos está en contra del imperialismo chino, yo no soy ni capitalista ni socialista, aclaro una acotación importante, porque si no alguno va a decir, no, pero este es socialista, no sé qué, no soy ni socialista ni capitalista. Digo una cosa que es importante. Si Estados Unidos tanto le preocupa en cuanto a que pueden venir a leernos nuestros pensamientos y que pueden venir a conquistar en el continente y todo eso, o mismo en Europa, porque está pasando el mismo problema en Europa, ya de hecho el Reino Unido ha decretado que después de 2025 no va a tener más 5G de Huawei. La cuestión es, ¿qué pasa con las plataformas como Facebook, como Twitter, como Instagram, que son plataformas norteamericanas y que están extrayendo los datos de las personas y están logrando tener un control de toda esa información que no tiene ningún tipo de regulación en Latinoamérica? Entonces yo me pregunto, ¿por qué, si ellos quieren generar una ética en cuanto a que no sea China la que gobierne el cerebro de las personas, ¿por qué no empiezan desde casa? Empezando a poner un impuesto a las empresas GAFA, empezando a regular a que realmente esté democratizado el acceso a la información de lo que estas empresas hacen, y no por este informe que hizo Netflix de las redes sociales, porque realmente fue muy por arriba, o sea, y el que está estudiando todo el tiempo estos temas, ve que sí, es preocupante ese documental, pero más preocupante pensar de que si nosotros no logramos empezar a pensar en una legislación latinoamericana para resguardar los derechos individuales de las personas a nivel mental, vamos a estar o dominados por Estados Unidos o por China, pero ya no por una cuestión de tierra, sino por la mente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian, muchísimas gracias. La verdad que fue fascinante la charla. Ciencia ficción, pero una ciencia ficción que lo vamos a ver a partir de mañana. Así que bueno, le agradezco a todos que nos hayan acompañado, que empecemos a pensar el futuro a partir de esta misma noche. Y bueno, que estén todos bien.